Pseudo-argumentum ornitologicum. La paja en el ojo ajeno. Es menester aclarar que a criterio personal, me considero agnóstico, y que aquí expongo solo mi opinión subjetiva. Posiblemente este video le caiga mal a mucha gente, pero cuando se habla de religión, eso es inevitable. Mucho más si, como en este caso, no se está bien, ni con Dios, ni con el diablo, ya que desprecio casi de igual manera, los fanáticos religiosos como a los reaccionarios ateístas, que solo con posicionarse así créense, sin más, ser intelectualmente superiores a 3/4 partes de la humanidad. Escudriñando en YouTube por videos con análisis y teorías respecto de Dios y religión, en diferentes visiones e interpretaciones, para satisfacer una necesidad metafísica, entre muy interesantes y enriquecedores ensayos y muy informativos artículos, encontré algunos videos hechos con mucho entusiasmo pero con poco trabajo e inteligencia. Particularmente violentos, me resultaron algunos ateístas recalcitrantes, que eran crudelísimos con los creyentes, detractores de leyendas. Supongo que serán felices, informando a niños que el ratón Pérez no existe y son los papás. Esos que están siempre del lado del ganador. En sus ataques usan las palabras lógica y ciencia, sin ton ni son, sin tener ningún interés en estas, vaciándolas de contenido. Otros tienen una creencia ciega en estas palabras haciendo de ellas, paradójicamente, una religión. Hablan de pruebas de que Dios no existe. Por ejemplo, hay maldad en el mundo y si Dios existiera no lo permitiría. Eso es una afirmación y dista mucho de ser una prueba. Y de ser una prueba, sería una prueba de que Dios no es bueno y no de que Él no exista. Y la rigurosidad científica, ni noticias. Antes de hablar de una supuesta rigurosidad científica, separemos la paja del trigo, y llamemos ciencia, a todo estudio donde se puede aplicar el método científico, es decir, un experimento, el cual es reproducible en cualquier otro lugar y por cualquier persona, que a iguales condiciones, arroja iguales resultados. Y dejemos de lado a las así llamadas ciencias sociales y económicas, que pudiéndose llamar estudio, y de esa forma no mentir, prefieren autodenominarse ciencias, y engañar a las personas distraídas, que suponen en ellas una seriedad y rigurosidad que jamás pretendieron tener. Por otro lado, a la rigurosidad científica es difícil de encontrar, inclusive en las universidades. No es extraño, si se piensa que los científicos en esas instituciones están en minoría numérica, en relación con el resto de académicos, antes mencionados. Algo de rigurosidad científica puede ser por ejemplo la siguiente: la fórmula de caída libre es muy conocida por todo quien haya asistido a escuelas técnicas medias. La mitad de la aceleración gravitatoria g, por el cuadrado del tiempo de caída t, nos da como resultado la altura h, recorrida por el objeto en caída libre en dicho periodo. Si tomamos aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado como aceleración gravitatoria y un lapso de tiempo de 9 segundos al aplicar la fórmula, obtenemos 405 metros. Esa es la altura aproximada de las torres gemelas y 9 segundos es lo que tardó una de ellas en caer. Por otro lado, sobra aclarar que el hormigón armado tiene una resistencia estructural superior a la del aire o el vacío. Por lo tanto, ningún edificio podrá nunca caer en sí mismo a esa velocidad de caída libre. Estos datos son comprobables por cualquier persona y lo han repetido en televisión, ad nauseam. Estos dos hechos conforman una prueba científica irrefutable de que la caída de los edificios no tuvo relación alguna con los aviones que en ellos se estrellaron, y por lo tanto que la historia oficial de los atentados es un fraude. Y se acabó la discusión. El que crea otra cosa, tendrá que rebatir la física desde hoy hasta Galileo. Y con un necio semejante, no se discute. O podría presentar pruebas de cómo es que 400 metros de hormigón y acero se desvanecieron en polvo. Y poner este segundo acontecimiento en conexión con la colisión de los aviones. Hasta que suceda esto, se acabó la discusión. Cuando vean a un científico o ingeniero en televisión defendiendo la versión oficial, sepan que esa persona les está mintiendo en la cara, y a sabiendas. Hágase la siguiente prueba del criterio científico en las universidades. Ir con micrófono y cámara a las universidades y preguntar a los rectores primero y a continuación a los científicos qué opinan del 11 de septiembre, y verán cómo el criterio científico es vergonzosamente pisoteado. Sin duda hay muchos académicos honestos, algunos de los cuales tengo el agrado de conocer y compartir una amistad, que responderán honestamente a la pregunta, y dirán que la versión oficial es científicamente hablando un disparate. Pero, la mayoría, no lo hará. Como inteligentes personas que son, saben dónde aprieta el zapato.
Y mientras nadie pregunte, ellos, con su rigurosidad científica, callarán. No es de extrañar, las universidades y la justicia nunca se opusieron al poder vigente. Es natural, por suerte o por desgracia, o por inevitable mueca del destino, los maestros necesitan sponsors. Las universidades son tan conservadoras del sistema que los alimenta, que temen mucho cambio. Un poco es tolerado pero que no sacuda el sistema. Sin embargo, en su interior, los universitarios sueñan con un mundo mejor. Citando a Einstein, la forma más pura de la locura es dejar todo como siempre y al mismo tiempo tener esperanzas que algo mejore. El doctor Daniel Ganser es un historiador suizo despedido de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, ETH por su sigla en alemán, por tratar el tema 11 de septiembre. Sin haberse declarado en desacuerdo con la versión oficial del gobierno de Estados Unidos, Daniel Ganser no negaba sus dudas al respecto de que con 2 aviones pudieranse derribar 3 edificios, World Trade Center 1, 2 y 7. Un argumento científicamente menos riguroso que el anteriormente enunciado, pero harto suficiente. En palabras del Dr. Ganser en relación al silencio de sus colegas respecto a este tema, ¿ustedes creen que la búsqueda de verdad está en primer lugar en el ambiente académico? Pues, son 3 las cosas que mueven profesionalmente a un universitario: la búsqueda de la verdad, el reconocimiento y la estabilidad económica. Y es la investigación de la verdad la que está en primer lugar. Siempre y cuando ésta no afecte a las otras 2. En ese caso, es la verdad la que pierde. En ese sentido, mi opinión es que los científicos son pagados por su silencio. Aproximadamente 100 años antes, también de la ETH fue ido en forma parecida un científico incómodo de nombre Albert Einstein. Por supuesto que hoy la prestigiosa institución lo nombra a Einstein como uno de sus hijos más gloriosos. Estas muestras de ostracismo de la comunidad científica y académica no es nueva. Si somos un poco flexibles con el término, antes de que Platón inaugurara su academia, su maestro, Sócrates, fue condenado por los protoacadémicos a tomar la cicuta, a causa de decir lo que algunos no querían escuchar. Visto de esta forma, la virulenta reacción ante verdades incómodas y castración de la variedad de ideas, parece estar en la génesis de la comunidad académica y ser intrínseca de esta. Paradójico, eso es algo que siempre escuché echársele en cara a la Iglesia. Como dijo uno de los intelectuales más influyentes de la historia, también como Aristóteles edificado por algunos, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.